Qué bueno estar con ustedes una vez más. La semana pasada sentí como un pato. Andaba con una pata. Cuando estuve en Guatemala, me lastimé el pie, tuve problemitas del estómago, pero gracias a Dios hoy todo está bien. Gracias por sus oraciones y estamos aquí agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes este día. Y doy gracias a Martín, el sermón sobre el Dios personal. Gracias a Antonio por su predicación sobre la salvación. Muchos buenos reportes y qué bueno estar en una congregación donde hay tantos hermanos, tantas hermanas preparados para compartir la palabra de Dios, para ayudar en la obra, para ayudar que la obra crezca. Y este día estamos en medio del estudio número 4. Ojalá que tengan su libro Creer. Estamos en el capítulo número 4 que habla de la Biblia. Y la idea clave de este capítulo, creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios que guía mis creencias y mis acciones, no solamente lo que pienso, pero lo que estoy haciendo. Y el versículo clave viene del libro Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y vamos a empezar examinando la primera parte de este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Al usar la palabra inspirada, Pablo usa una palabra en griego, theonestos, que literalmente traducido es Dios sopla. Nos hace pensar de la creación de Adán, cuando Dios sopló el aliento en la nariz de Adán y llegó a ser un ser viviente. El mismo aliento que dio vida a Adán es lo que le da vida a la palabra de Dios, a este libro que es mucho más que un libro. Pero de veras, este libro lleva el soplo, el aliento de nuestro Dios. Muchos de nosotros en los estudios de la universidad o de la escuela hemos escuchado a profesores diciéndonos que no debemos confiar en este libro, que es un libro escrito por hombres nomás. Y estamos aquí este día para declarar que este libro sí es la palabra de Dios y es más que un libro, es más una biblioteca. Se compone de 66 libros escritos por más de 40 hombres durante más de 1500 años y está escrito en más de 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y a pesar de estas diferencias, este libro tiene un solo tema, habla del amor y la justicia de nuestro Dios. Y esta Biblia está compuesta de 2 secciones, 39 libros del Antiguo Testamento, 26 libros del Nuevo Testamento. Y la Biblia menciona más de 3000 veces. Y así dice Dios, y así dijo Dios. Este libro contiene las palabras de nuestro Dios. Es la palabra de Dios y sigue siendo el libro de más venta en el mundo. Entre 1800 y 1975 se estima que más de 2.5 billones de Biblias se produjeron. Hay porciones de la Biblia en más de 2.300 idiomas. Por supuesto, en un sermón de 30 minutos, y unos están diciendo que fuera 30. No,
en solo 30 minutos no es posible explicar todo lo suficiente para convencernos, para estar segurísimos que esta sí es la palabra de Dios, pero sí hay unas pruebas, porque cuando escribieron los libros del Nuevo Testamento, estos libros resultaron ser cartas que los apóstoles mandaron a las iglesias que ellos habían establecidos. Y estos libros desde un principio fueron leídos en estas congregaciones, no solamente leídos, sino apreciados, guardados, estudiados, aceptados como la palabra de Dios. Una de las primeras cartas es la carta que Pablo escribió a la congregación en la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Grecia. Al final de esta carta, Pablo dice, les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Esta fue la práctica, leer estas cartas, estudiar estas cartas, sacar copias y mandar copias a otras congregaciones. Esta carta de primero de Corintios, primera de Tesalónicas, es una carta escrito en el año 51. Estamos segurísimos del año por otros datos que no tengo tiempo de explicar, pero fue escrito en el año 51, 18 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos copias de este libro en griego hoy día. Pero al hablar de copias viene la pregunta, ¿y cómo sabemos que las copias son exactamente lo que el apóstol quiso decir o escribió originalmente? Y la palabra copia es a la vez el problema y a la vez es la solución. Porque al día presente hay más de 5,686 copias en griego del Nuevo Testamento. Y uno puede comparar un manuscrito con otro si hay diferencias y llegar a la conclusión de lo que escribió originalmente. Ahora tenemos copias del Nuevo Testamento en griego, estamos 99% seguro de cada palabra en este testamento escrito en griego es exactamente lo que los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento escribieron. Aquí tenemos la foto de un pedacito de papiro que fue encontrado en Egipto en 1920. Y qué sorpresa al sacar la traducción de este pedacito. Este no fue una lista para H-E-B de lo que iban a comprar. Esta es la lista. Estos son versículos del libro del Evangelio de Juan. Es la conversación entre Jesús y Poncio Pilato. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací. Para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Cuando examinaron la forma de las letras en este pedazo de papiro, aproximadamente de este tamaño, concluyeron que tiene una fecha alrededor de 125 después de Cristo. Esto coloca a esta copia a unos 30 años después de haber escrito el original. Tenemos un pedacito del Evangelio de Juan que lleva la fecha o que lleva la edad de 1880 años. La conversación de Jesús con Poncio Pilato ocurrió más o menos en el año 33. Juan escribió su evangelio en el año 90, unos 60 años después. Y aquí tenemos un pedacito de este mismo evangelio, una copia hecha
30 años después de haber escrito el original. Podemos confiar en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y podemos estar bien seguros. Pero más que la ciencia, la verdadera prueba de la palabra de Dios y de su poder, y que de veras viene de Dios, es la manera en que este libro tiene poder para cambiar nuestras vidas. Fijándonos en las vidas de las personas que están leyendo este libro, se nota la diferencia. No solamente saben cómo vivir, pero estas personas saben cómo morir. Morir sin miedo. Morir con confianza. Los que están leyendo, estudiando y más que todo siguiendo este libro y los principios de este libro, tienen más altos niveles de felicidad, de alegría. Se nota la forma en que ellos gastan su dinero, cómo forman sus familias. Esta palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Cuando estuvimos en Guatemala, una hermana del grupo se levantaba muy temprano todos los días y siempre nos vimos, nos saludamos ahí en el comedor del hotel, porque ahí está el café con leche. Ella siempre estaba ahí con su Biblia, leyendo, estudiando. Ella estaba con nosotros ese día, Noemí. Siempre hubo varios de nuestro grupo que llegaron a tomar café, leer la palabra de Dios antes del tiempo de desayuno, pero Noemí fue una de las primeras en llegar, amable, servicial, sonriente. Compartió la palabra de Dios con María, que servía de traductora con el equipo dental. María aceptó a Jesús y se bautizó. Lo he visto de 1000 veces durante mi ministerio. Los que leen la palabra de Dios son los que tienen vidas cambiadas. Los que aplican la palabra de Dios a sus vidas, se nota la diferencia. Y todavía hay unos de nosotros que están buscando una pastilla que se puede tomar para cambiar sus vidas, para saber todos estos versículos de memoria, para leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero pastilla no hay. Hay que demostrar un poco de fuerza, un poco de poder de Dios en su vida, empezar a leer esta Biblia, entender lo que dice y hacer lo que la Biblia nos dice. Podemos buscar en la página 70 del libro Creer, o también Isaías 55, versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La lluvia que cae del cielo. La palabra de Dios debe mojar nuestra alma para poder producir una buena cosecha. Muchas florecitas, muchas bendiciones nos esperan si estamos involucrados a leer esta Biblia, entender lo que dice. El versículo anterior en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes,
más altos que los cielos sobre la tierra. Nosotros no podemos ver el fin de nuestro camino, pero confiamos en Dios que sí sabe el fin de cada camino de nosotros. Porque Él puede ver el principio, el medio, puede ver el fin. Él es el alfa y omega y controla la naturaleza, controla nuestras vidas y nuestra historia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. La palabra de Dios es inspirada. Pero ahora vamos a ver la segunda parte del versículo clave. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios puede enseñar la diferencia entre el bien y el mal, entre el bien y lo que es aún mejor, la diferencia entre sabiduría y la necedad, entre lo que es arriba y lo que es abajo. La palabra de Dios no puede reprender. Es decir, la palabra de Dios se mete en nuestras vidas. Nos aclara lo que debemos mejorar. Indica cosas que ningún otro nos quiere aclarar. Este es el poder de la palabra de Dios, porque nos puede corregir. Decir cuando estamos en buen camino, aunque el camino sea difícil, pero la palabra indica, yo sé que es difícil, pero ahí debes estar. O nos puede indicar, no, mejor este camino por aquí. La palabra de Dios tiene poder para corregir y tiene poder para instruir en la justicia, porque es práctico y ofrece pasos hacia el éxito. Pero quiero repetir algo, yo creo que es muy importante. No debemos seleccionar los mandamientos y las instrucciones que nos gusten. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo. Y este es un ejemplo difícil compartir. Digamos que una señorita queda embarazada. Y vamos a intensificar la situación un poquito y decir que fue por un acto de violación, un acto horrible contra una mujer. Nuestro gobierno le da el derecho a abortar ese bebé en las primeras etapas del embarazo, incluso si no ha habido una violación. La sociedad sin duda le daría aprobación para un aborto en estas circunstancias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Éxodo 20:13 dice, no matarás. Dios es el que da la vida. Este es el papel de Dios. Quédense conmigo un ratito para ver unos versículos más. Algunos van a decir, pero este embarazo no era un acto de promiscuidad, sino un acto de violación. Pero la Biblia dice que el niño no debe asumir el castigo del culpable. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No podemos corregir una maldad por cometer otra. Recuerden ustedes la historia de José del Antiguo Testamento. Sus hermanos le vendieron a la esclavitud y después de más de 20 años
estos hermanos se encontraron. Y por supuesto, estos hermanuchos tenían mucho miedo. Pensaron que José iba a vengarse de ellos, que José iba a ajustar la cuenta pendiente. Pero José les dijo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios puede escribir otro fin a su historia, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Su trabajo favorito es escribir un hermoso fin a un libro que nosotros casi hemos arruinado. Y vamos a pensar un rato en cuanto a estos hermanos de José. No vamos a decir, bueno, en vista de que todo salió bien, estos hermanos no tienen culpa. No. Vendieron a su hermano, mintieron a su papá, hicieron maldad, pecaron. Solamente porque Dios tiene el poder de tocar este pecado y usarlo para sus propios propósitos, no indica que estos hermanos no pecaron. Sí tenían culpa, pero esta es una gran demostración del poder de Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Dios tiene el poder para remediarlo, para redimirlo. Así dice en el libro de Romanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que la mujer de este ejemplo, sabiendo la posición difícil en que se encontraba, confiaba que la palabra de Dios es correcta y que Dios tiene el derecho de guiar sus creencias y sus acciones. Decidió no abortar el bebé. Se opta por dejar su cuerpo para que su cuerpo pueda ser utilizado como un recipiente de la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora quiero compartir con ustedes un video. Una bendición de ser miembro, de ser parte de una congregación tan grande como es la congregación de Oak Hills, es que hay tantas oportunidades de escuchar las historias de personas que han hecho muy buenas decisiones o malas decisiones, pero aclaran que ahora están en buen camino. Y ahora vamos a escuchar la historia de un joven que ahora tiene sus 37 años. Aquí está la historia. Mi nombre es Mike Sharon. En el 2006 mi esposa y yo nos cambiamos a San Antonio, donde habitaba su familia. Y porque su familia vivía aquí, en un corto tiempo ya estábamos conectados en la iglesia como parte de un ministerio y visitábamos la base de Lackland para ver a algunos amigos. Íbamos a Lackland con frecuencia, por lo cual me hice capellán y me dieron un pase como capellán voluntario para tener fácil acceso a la base. El primer día que usé mi pase, mi mamá me llama desde su casa en Alaska y me pregunta que qué hacía. Yo dije, estoy en la base de Lackland y me hice capellán voluntario de la Fuerza Aérea en esta base. Pero no te apures, no cambié de trabajo, solo me hice capellán para tener un fácil acceso a la base. Mi mamá se cayó de repente. Pregunté, mamá, ¿estás ahí? Y me responde, ¿por qué hiciste esto? Le pregunto, ¿qué hice? Y me cuelga. Volví a llamar hasta que me contestó. Su respuesta fue como una bomba emocional y llorando me dice, no puedo creer que me hagas esto. Primero te vas a San Antonio y luego vas a Lackland y luego vas al hospital. ¿Por qué me haces esto? Yo estaba estupefacto. ¿Qué te hice? ¿Por qué lloras?
Yo sabía que en mi temprana infancia había habido violencia familiar, pero no sabía que tenía que ver esto con San Antonio. Y ella finalmente me lo confesó. Yo estaba en la Fuerza Aérea y tuve mi entrenamiento básico en Lackland. Y allí fue que, bueno, allí fui asaltada sexualmente. Y así fue como empezó mi violento matrimonio con tu padre. Y estuve en el hospital allí. Todos me decían, aborta a ese niño, no necesitas batallar con esto. Y mientras que yo no sabía cómo iba a resolver mi problema, sí sabía que Dios valora la vida y abortar no era una opción para mí. Y tú eras ese bebé. Y San Antonio y Lackland son lugares a los que juré que jamás volvería. Ella nunca me había dicho nada de esto. Y porque ella escogió darme vida ese día, yo estoy aquí. El plan de Dios era traerme de regreso a esta ciudad que ella consideraba como diabólica para hacer aquí la obra que Dios quería hacer. Así que, mamita, gracias. Gracias por el coraje de escoger para mí. Este señor Mike estuvo con la congregación Angla ayer, está con la congregación hoy día, dando un poco más de su testimonio, orando, pidiendo bendición sobre los que lamentablemente han hecho una decisión al contrario y han tenido un aborto. Pero quiero compartir con ustedes una noticia aún más grande. Dios tiene poder para perdonarnos a nosotros a pesar de las malas decisiones que nosotros hemos hecho. No solamente en cuanto al aborto. La Biblia dice muy claramente que no debemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Punto. La Biblia dice que debemos trabajar bien duros y no ser haraganes. Que no debemos ser chismosos. Que no debemos vivir desenfrenados. La verdad es que no somos perfectos. Dios lo sabe y ofrece un remedio, el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que Dios ofrece a todos. Es lo que le ofrece a cualquier mujer que ha optado por un aborto por cualquier razón, por presión, por debilidad, por miedo. Es lo que Dios ofrece a cualquier ladrón, a cualquier chismoso, a cualquier que no quiere perdonar, a cualquier pecador. Ofrece el perdón. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No somos capaces de eliminar todas las consecuencias, todas estas cicatrices, recuerdos del pasado. Pero si Dios nos perdona, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Pero tomar este paso requiere humildad y requiere reconocer que Dios sabe mejor que nosotros y que su palabra tiene todo derecho a guiar mis creencias y mis acciones. Porque el fin de este proceso es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Pueden leer conmigo? No, mejor solo vamos a poner ahí en la pantalla. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios que guía mis creencias y mis acciones. En esta oportunidad vamos a tener un tiempo de oración un poco diferente a lo de siempre. Quiero pedirles, si estás de acuerdo, si están de acuerdo con lo que tenemos escrito ahí en la pantalla, que la palabra de Dios es inspirada y que guía mis acciones y mis pensamientos.
En un momentito les voy a pedir que se pongan de pie. Si no tienen confianza todavía, no es, está bien. Esta es familia. No debes estar de pie mintiendo. Puede quedarte sentadito, sin ningún juicio de parte de nosotros. Porque este es un lugar de misericordia y de gracia. Pero los que quieren seguir la Biblia, que quieren la semana que viene más que nunca seguir lo que la Biblia nos indica, entonces pueden ponerse de pie.